Muy buenas tardes o días a todos, los que nos acompañan tanto en el Zoom como en la red social del CEICA. Les agradecemos a todos su presencia. Y bueno, el día de hoy tenemos una presentación para cerrar con broche de oro el último seminario de Historia Militar de las Sociedades Antiguas del CEICA de este 2020. En esta ocasión, pues vamos a cerrar nuevamente con un tema mesoamericano. Para todos los que nos han estado siguiendo a lo largo de este año, como saben, hemos tenido un poquito de todo, de temas mediterráneos, incluso tuvimos algo sobre la China antigua, hemos tocado nuevamente temas de Mesoamérica. Y bueno, en esta ocasión nos es grato presentar al buen amigo y colega, el maestro Bertrand Lobois, quien es profesor asistente del Departamento de Humanidades de la Universidad de Monterrey. Él coordina el trabajo de antropología filosófica en la misma universidad. Es coordinador del coloquio William Baring desde el 2014. Es organizador del ciclo de conferencias de Conquista 500 años en 3 museos. También pues es muy conocido por el gremio académico por su famoso programa de Raíces, que todos lo hemos seguido. Y bueno, es miembro también de la Sociedad Mexicana de Antropología, de la Sociedad Mexicana de Estudios de las Religiones y de la Sociedad de Estudios Americanistas en Francia. Y bueno, en esta ocasión, Bertrand, al que le agradecemos también su presencia, nos va a presentar un tema muy interesante sobre la serpiente emplumada en la iconografía bélica mesoamericana. Y antes de que inicie la presentación, solo recordarles que, bueno, la vez pasada tuvimos un pequeño problema técnico y no se llevó a cabo este seminario en el momento y día que decía el cartel. Y bueno, ahora lo estamos transmitiendo de una forma, bueno, está grabado, pero tenemos aquí gente en vivo también en el Zoom. Y bueno, le agradecemos a Bertrand y pues te damos el micrófono y adelante. Pues muchas gracias, Marco. Muchas gracias a la Universidad de Anáhuac por la invitación a participar en este seminario permanente de historia militar. Realmente es un placer poder compartir con ustedes pues unas viejas, entre comillas, investigaciones que llevamos a cabo y que publicamos parcialmente hace unos cuantos años atrás, y que tuvimos el gusto ahí de actualizar, ya que hay mucho material relacionado con este tema que vamos a presentarles el día de hoy. Voy a poner en pantalla mi presentación. Y pues vamos a empezar entonces. Bueno, es un tema bastante capcioso este tema de la serpiente emplumada en la iconografía bélica mesoamericana, porque pues pueden darse cuenta del marco siquiera marco a la vez espacial y temporal. Realmente hablamos de una historia bastante larga en este sentido. Entonces tenemos que hacer ciertas elecciones y se van a dar cuenta de las mismas por, por, por la iconografía que les vamos a presentar. Los lugares fueron seleccionados quizás de manera muy arbitraria porque pues corresponden también a trabajos que llevé cuando estuve estudiando el DEA en la Escuela Práctica de Altos Estudios en París, en Francia, bajo la dirección de Michel Grolich. Y entonces en aquel momento habíamos centrado la cuestión de esta disertación, de esta tesis de DEA sobre la serpiente emplumada en Chichén Itzá en particular, en su iconografía. Y bueno, obviamente era necesario pues, tener puntos de comparación. Entonces vamos a proponerles en este sentido el índice siguiente. Bueno, quisiera retomar ciertas fuentes coloniales acerca de la serpiente emplumada primero, ya que pues, es una criatura que sí está presente en las fuentes, a pesar de todo, que tiene descripciones muy interesantes. También hacer quizás un repaso rápido de todo lo que se ha estudiado, o no todo, pero por lo menos de ciertas fuentes que sí han trabajado esos temas, tanto de la serpiente emplumada en el marco de una historia militar, digamos, que podemos tener en Mesoamérica. Y vamos a luego dar paso a ciertas representaciones
visibles, visitables todavía, por ciertas, hay otras que sí están literalmente ahí peligrando muchísimo, se van a dar cuenta luego. Y también vamos digamos, después de esa descripción ahí de esos diferentes lugares que son básicamente Cacaxtla en el estado de Tlaxcala, Xochicalco en Morelos, Chichen Itza, obviamente Tula y México Tenochtitlan, pues vamos a tomar en cuenta quizás ciertas preguntas. Más que respuestas, me estoy preguntando muchas cosas. Quizás es ahí la parte filosófica que está tomando la visión que les voy a proponer quizás también, no solamente la iconográfica. Bueno, entonces, en términos de fuentes, lo que tenemos ahí bien presente dentro de los documentos, pues es una descripción que tenemos, por lo menos en el libro 11 de Códice de Florentino, que describe en la sonata tonaca la serpiente emplumada como una sierpe ponzoñosa que vuela. De hecho, hay imágenes muy interesantes, por lo menos hay un par de viñetas ahí pintadas que representan a esta serpiente emplumada, en un estilo muy medievista, por cierto, porque ahí podemos ver la influencia directa de ciertos tratados de zoología o de historia natural medievistas o renacentistas. Y otro documento que también ahí menciona, describe la serpiente emplumada como tal, como animal, lo tenemos en la relación de Coatepec, que se encuentra en las relaciones geográficas de México, y en una muy interesante descripción en particular de un personaje ahí que va bajando, subiendo el monte, un monte cerca de Coatepec justamente, y que está ahí provocando mucho ruido, que está gritando, aullando, y que de cierta manera también espanta a la población local, hasta que algún día aparentemente se va literalmente solidificando, se va haciendo piedra, pero sigue como quiera aullando, sigue llorando, y los sacerdotes ahí locales suben al monte para pues quemar incienso, hacerle ofrendas y dialogar con él. Entonces, esta doble vertida, por lo menos esos dos fragmentos son muy interesantes y nos plantean literalmente lo que es la serpiente emplumada desde una perspectiva como que era muy postclásica, casi del contacto. Pero también es muy interesante en este sentido, además ahí de la serpiente emplumada, porque se suele ahí confundir un poquito todo acerca de la serpiente emplumada, no solamente ver la serpiente emplumada como animal, sino también a un híbrido animal humano. Si vemos ahí ciertas esculturas postclásicas del Valle de México, tenemos también esta vertiente, y también pues la vertiente meramente humana o de apariencia humana también. Y bueno, tenemos por lo mismo un estudio ahí que siempre me ha ayudado mucho, y que pueden conseguir en la página Subinfor ahí de Marc Touvenot, que es el texto de Michel Grolich, que se titula El espejismo de Tolan. Es un texto realmente muy interesante, y dentro de este recuento que hace Michel Grolich sobre Quetzalcóatl y de los mitos relacionados con Quetzalcóatl, hay una parte justamente que tiene que ver con toda la juventud. A fines de cuentas, pareciera que Quetzalcóatl se presenta así desde una perspectiva joven, ahí de chavito hasta adolescente, joven adulto, y luego pues ya el Quetzalcóatl viejo, el Quetzalcóatl decaído, decadente, que tiene que exiliarse de Tula y emprender como todo una peregrinación, un viaje hacia el oriente. Entonces es un análisis muy interesante que hace Michel Grolich, en particular con base a esas 4 fuentes que vemos acá en pantalla, que son la Histoire du Mexique, y la versión, la traducción que propone TV, el resumen, traducción que propone André TV en el siglo XVI. Y luego tenemos las anales de Cuautitlán, la leyenda de los soles, los orígenes de los mexicanos. Es decir, hay diferentes textos ahí que plantean, por lo menos ahí, los 5 aspectos ahí que va contemplando Michel Grolich, ahí como las bases de esta gesta de Quetzalcóatl cuando es joven. En particular, bueno, tenemos pues a lo joven guerrero conquistador que acompaña
que acompaña a su padre en las guerras de conquistas, a Mixcoatl. Lo presentan ahí obviamente hijo de Mixcoatl y de Chimalmán. En ciertas fuentes pueden cambiar más o menos los nombres, pero siempre nos vamos a quedar con algo bastante parecido. También el aspecto ahí, uno de los aspectos fundamentales de Quetzalcóatl es dimensión sacerdotal y pues de practicar ritos de autosacrificios. Y dentro de la gesta también está presente, muy presente, pues el asesinato de sus padres por los tíos, por sus tíos, los 400 mimixcoas, que son los innumerables mimixcoas. Y a raíz de esto, pues decide buscar los restos de su padre en el inframundo y pues para luego subirse al Mixcoatepec y matar a sus tíos, los Mimixcoas, y en particular a Penacatl, que es una figura lunar más que todo. Y lo interesante que está estableciendo también Michel Grolich en su estudio es esta dicotomía que hay, esta posición complementaria bien conocida de lo que es la creación del sol, a fin de cuentas, el surgimiento del sol y la aparición de la luna, es decir, cómo este mito está muy presente en las tradiciones mesoamericanas antiguas, del contacto y hasta coloniales y hasta modernas también. Y Quetzalcóatl en este sentido está relacionado con el sol joven, está muy presente así y lo podemos ver hasta en datos etnográficos, si nos referimos siquiera a la obra de Guiche Tresserpeon, su Cristo Dios, ahí hay referencias claras a Quetzalcóatl como sol, no solamente como sol, sino también una versión ahí de Cristo, a fines de cuentas. Entonces, esos documentos son muy interesantes porque plantean por lo menos la juventud ahí de Quetzalcóatl, esta dimensión solar, sobre la cual quiero insistir mucho y que nos va a guiar un poquito a través de las próximas diapositivas. El aspecto bélico también de Quetzalcóatl, ahí de participar tanto a la guerra con su padre, sino también pues a la masacre de sus tíos, la batalla que lleva contra sus tíos y cómo los va matando. Y bueno, ahí está también, siempre debemos de tener en mente que hay una propuesta ahí de Seller que considera que el mito del Mixcoatepec, que es a fines de cuentas una versión tardía del mismo mito de Coatepec, y que a fines de cuentas Huitzilopochtli y Quetzalcóatl son el mismo número, la misma entidad a fines de cuentas, nada más que Huitzilopochtli es el dios patrono de los mexicas tenochcas. Entonces, ahí está planteado más o menos, digamos, las fuentes. Vamos a pasar ahorita pues hay también ciertos elementos ahí de otras fuentes, ahí ya quizás un poquito más iconográficas, y en este sentido es interesante ver la relación entre Quetzalcóatl y Huitzilopochtli, sabiendo, por ejemplo, que Panquetzalistli, que es una fiesta dedicada a Huitzilopochtli, normalmente tenemos a un sacerdote que tiene ciertos elementos o ciertos adornos de Quetzalcóatl. Entonces, pues ahí va como quiera en las fuentes, tenemos esta relación entre los dos. Entonces, acerca del tema en general y tomándolo ahí por categoría, quizás podemos categorizarlo un poquito. Bueno, ahí a la izquierda podrán ver textos recientes relacionados con el estudio de Quetzalcóatl y la serpiente emplumada. Cabe mencionar que pues, los textos ahí, los textos tanto de Michel como de López Hostín, también son claves, obviamente. Texto de Nicholson, que es su tesis doctoral, que tardó muchísimo en publicarse, pero que es un documento fundamental que es un acercamiento muy profundo, muy detallado de las fuentes, que vale la pena ahí conseguir. Y bueno, de las cosas ahí más apegada quizás también a Chichen Itza y la relación entre serpiente emplumada y Chichen Itza, hay este artículo de William Ringel, publicado en el 2009 en la revista Ancient Mesoamerica, que presenta justamente ciertos aspectos interesantes de las pinturas murales que en su momento había tratado en mi tesis de DEA, pero teniendo una
pésima resolución de imagen, no se podía realmente apreciar todos los elementos que vienen en esos dibujos de Adela Breton que comentaremos luego. Bueno, obviamente acerca de la guerra Mesoamérica, y perdón ahí Marco, pero te olvidé mencionar ahí tus trabajos, pero sí es necesario recorrer ahí lo que ha hecho Marco, ha planteado muchos aspectos novedosos, muy buenos, muy innovadores, que dan la pauta en muchos aspectos, y incluso en esta presentación ahí que les proporciono, y bueno, sin decir pues la parte ahí del armamento entre los mexicas. Pero bueno, ahí tomando en cuenta en particular los trabajos de Hassig, los trabajos de Brown y Stanton en 2003, que es otro libro que se publicó sobre Ancient Mesoamerican Warfare, si bien recuerdo el título. Si no, ahí podemos ver la bibliografía al final, se lo puedo comentar. Y Stanton también hizo otra publicación, pero no alcancé a encontrar la fecha exacta en el archivo que venía en internet. Pero bueno, eso es para digamos, hay textos de guerra entre en Mesoamérica. Si vamos más específicamente al caso México, pues obviamente, pues, como acabo de comentar, los textos de Marco Antonio Cervera, el texto de Rosa Sig, Warfare, que es un clásico ya ahora. También, si vamos a la vertiente maya, porque vamos a hablar mucho de Chichén Itzá, pues hay por lo menos 4 textos ahí que estuve consultando para actualizarme lo más que se pueda. Que son las tesis ahí de Gabriela Rivera y pues de Eduardo Tejeda sobre la guerra entre los mayas, pero también ahí tomando en cuenta aspectos de Chichén Itzá, justamente, aspectos también de epigrafía, de los cuales ahí quiero comentar un poquito. No soy epigrafista, pero bueno, ahí con el apoyo de Eric Velázquez y pues las tesis ahí de Gabriela y Eduardo, pudimos ahí sacar ciertos datos interesantes, quiero pensar. Entonces, pues justamente la idea es explicar un poquito el armamento que podía estar asociado con las representaciones ahí de la serpiente emplumada que vamos a ver. Entonces, por eso esta jerga que pueden ver aquí, tanto en náhuatl como en maya, en diferentes dialectos o idiomas mayas aparte. Y bueno, entonces es algo... yo me voy a referir siempre al término en castellano, pero sí tenemos como quiera una evidencia bastante notable pues de todos esos términos de armamento, retomando también la clasificación que proponen los autores mencionados anteriormente, en particular, bueno, lo que viene ahí entre ASIG, entre Cervera Obregón. Tenemos ahí una buena delimitación de los diferentes tipos de armas. Y es interesante ver cómo la serpiente emplumada está relacionada tanto con armas arrojadizas como armas de mano. Y bueno, no todas, no siempre todas, pero vamos a ver por qué también, cómo se manifiestan esas asociaciones concretamente. Y bueno, si vamos por la parte ya de armamento asociado con la defensa, o puede ser más que todo armas defensivas, pues tenemos unas cuantas también interesantes que no había contemplado en su momento cuando había hecho sí, la tesis de DEA, pero que me llamaron muchísimo la atención ver las equivalencias, y ahí la única por la cual ahí no encontré referencia es para el yelmo, que pueden observarse en diferentes representaciones, en particular ahí en Chichén Itzá, en el templo inferior de los jaguares. Y otra cosa que sí quisiera enfatizar por haberlo hablado con Marco Antonio previamente a esta charla con ustedes, es pues qué tan relevante es hablar de poliascética en el contexto mesoamericano, porque es una palabra meramente pues griega, que tiene que ver con todo lo que es la tecnología que se pone, la ingeniería de cierta manera militar, que se puede utilizar tanto para atacar como para defender un sitio, para lo que es el asedio a fines de cuenta. Entonces, van a ver que tenemos dentro de ahí de la iconografía bélica mesoamericana relacionada con la serpiente emplumada, tenemos presencia, o se puede identificar torres de madera, se pueden identificar barricadas, murallas,
probablemente fosas también. Entonces, toda esa terminología que es obviamente propia del contexto mediterráneo y europeo occidental, digamos, también lo vemos aplicado al contexto mesoamericano. Sin embargo, no tenemos un término como tal, no hay un término nativo, digamos, que nos permite ahí dar cuenta de esta realidad, por lo menos iconográfica, pero también material, arquitectónica. También ahí tenemos evidencia de eso en diferentes partes pues de la Mesoamérica antigua. Entonces, bueno, este mapa no me gusta para nada, pero bueno, por lo menos podemos ubicar un poquito los diferentes sitios de los cuales vamos a hablar. Eventualmente, si saben de un mejor mapa que que pueda representar a diferentes sitios, pero bueno, la mayor parte de nuestros sitios están ubicados obviamente en la parte central. Si basta ahí con ver lo que es Cholula, está Tizatlán, tenemos Cacaxtla que está muy cerca. Luego tenemos a Xochicalco que se encuentra aquí. Bueno, ahí a unos cuantos, pues 1 hora y media de carro para nosotros, de Cova está Chichén Itzá. Pero bueno, ahí nos da como quiera una idea de las distancias que puede haber entre los diferentes sitios. Lo que me llama mucho la atención es, en términos cronológicos, como quiera la casi simultaneidad que hay entre ciertos sitios, como pues los del centro, en particular los que se dicen del hippie clásico. Entonces, quisiera ahí abordar primero pues los antecedentes ahí que tenemos de la serpiente emplumada relacionada con la posible guerra, campañas de guerra, es que son ahí esas representaciones, o más bien esos entierros que se encontraron en Teotihuacán debajo de la pirámide de la serpiente emplumada, que ya todos deben haber escuchado de eso, todos esos trabajos, en particular de Saburo Sugiyama sobre el militarismo en Teotihuacán, la relación ahí eventualmente con el culto a la serpiente emplumada, en fin, también los trabajos de Linda Manzanilla sobre la repartición de poder posible entre los habitantes ahí de Teotihuacán. Y bueno, llama mucho la atención obviamente esos depósitos ahí muy numerosos, el carácter espectacular también de los pectorales que reconstruyen mandíbulas humanas con conchas, y el hecho de que estén ahí maniatados, que nos indica claramente ahí de personas que fueron pues, capturadas a fines de cuentas. Entonces, que tiene que ver con aspectos que se puede observar también durante y posteriormente a una campaña militar. Entonces, ahí para ir rápido, porque como quiera les digo, es un tema bastante amplio, tenemos que hacer elecciones. Vamos a Cacaxtla, o Cacaxtla, van a ir a la mejor pronunciación para ustedes. Pero a mí me llama la atención, obviamente, pues 2 murales que se encuentran en Cacaxtla, que también ha trabajado en su momento Michel Jorich, que son pues los paneles ahí, esos muros de norte y sur del edificio B. El panel norte siendo a la izquierda y el panel sur siendo a la derecha, y con la representación ahí de este guerrero águilas que va caminando sobre una serpiente emplumada, y del otro lado este personaje que tiene un atuendo ahí de jaguar, y que va sobre una serpiente jaguar. Pues esta visión así antinómica, de opuestos complementarios, que también ahí comentado mucho Alfredo López Austín, y bueno, esta visión ahí solar, como lo había plantado también justamente Michel en sus trabajos sobre Cacaxtla, desde hace mucho tiempo, poco tiempo después de los descubrimientos. De hecho, me publicó varios textos relacionados con esta dimensión solar de este personaje a la derecha, y pues al lado izquierdo con la dimensión nocturna, que es bien interesante para nosotros. Y también ahí desde la iconografía ver la cola de la serpiente que va en el remate, que va cayendo, es algo ahí que también vamos a observar justamente en Chichén Itzá. Luego, tenemos pues
pendiente de eso, de hecho, dentro del mural de la batalla, el gran mural de la batalla, tenemos esos otros personajes que están atuendados, que tienen los mismos tipos de atuendos, que también está muy interesante eso. Y que vemos ahí, de un lado abajo, sometido, vencido el guerrero águila, y a la izquierda el guerrero jaguar, que está en armas ahí con su chimali, su escudo redondo y adornado, y además su lanza. Entonces, es una visión ahí muy, muy interesante también esta, que podemos observar obviamente en otros sitios, no solamente en el centro, sino también en la zona maya. Es algo bastante notable. Pero son pinturas realmente muy vivaces, que me gustan muchísimo. Bueno, el caso de Xochicalco, ¿por qué puse Xochicalco también en esto? Pues obviamente porque hay la pirámide de la serpiente emplumada que está aquí. Y pues gran parte ahí de lo que vamos a ver luego también tiene que ver con los trabajos de Adela Breton, que debemos de conocer todos acá, que fue una mujer pionera en el sentido de todos los desafíos que conllevaba viajar lejos de Inglaterra, bueno, y de ver ahí que nos pudiera dejar en el Museo de Bristol esos dibujos, no solamente de Chichén Itzá, de los murales de Chichén Itzá, sino también de otros sitios arqueológicos, y en particular pues de Xochicalco y de su pirámide. Y bueno, acá a la izquierda, a la derecha, pueden darse cuenta de lo que es una de las esquinas que flanquean la escalera. Y lo interesante es, y ahí voy a utilizar el apuntador, aquí tenemos los restos ahí de este panel, que también deben de conocer, pero vamos a verlo ahí bajo el lápiz del algodón, perdón, ahí me equivoqué. Ahí están. Entonces, este relieve que contiene todavía, que tiene todavía evidencias de estuco, tiene pues un personaje que está sentado, hay unos que lo vieron ahí sentado en un barco. Bueno, eso quizás es menos tanto posible en la medida que vemos ahí el glifo de Pétate que está aquí abajo, que es un glifo de poder, entonces probablemente está más bien sentado sobre un trono. Pero lo interesante es más bien ver qué tipo hay de armamento ahí conlleva con él. Bueno, obviamente es un armamento quizás relacionado con ceremonias, es decir, que no tiene tanto un fin práctico, pero es interesante ver lo que son ahí esos tres dardos, el escudo ahí que tiene rectangular ahí con los remates de plumas abajo que van adornando eso, y que me van a recordar mucho también quizás un escudo quizás flexible que podemos ver en Chichén. Y obviamente pues ahí tenemos el atlat que está del otro lado. Nada más este aspecto ahí que quiero establecer en primera instancia. Vamos a ver luego pues el dibujo que hizo en su momento Adela Breton, donde se ve muy bien ahí el motivo de Pétate, los dardos, el atlatl ahí que tiene en su mano, el chimali ahí con sus remates de plumas largas. Entonces todo eso es algo que vamos también a ver en Chichén Itzá. Bueno, para orientarnos un poquito, para quienes no están muy familiarizados ahí con Chichén Itzá, y aunque bueno, todos deberemos, supongo, ahí conocer un poquito este sitio, pero vamos a recordar. Hay una cosa muy interesante de Chichén Itzá, que es cómo se organiza la iconografía, los estilos arquitectónicos y picturales también que se pueden observar en Chichén Itzá. Y la gran mayoría de las representaciones de las serpientes emplumadas que tenemos están básicamente en esta mitad, que van de la columna sureste hasta el gran juego de pelota, por lo que está accesible en la actualidad, ¿verdad? Porque tenemos también otros lugares dentro ahí como de Chichén que todavía no están explorados, no están abiertos al público, no se ha publicado, es decir, falta todavía muchas cosas acerca de Chichén que conocer. Sin embargo, quiero enfatizar ahí que los lugares que vamos a revisar se encuentran principalmente aquí, el Templo Superior de los Jaguares, que está aquí en la esquina sureste del gran juego de pelota. Tenemos también pues pinturas murales que fueron ahí reportados, registrados por los esposos Maurice y Jean Charlot en los años 1930 acá en el Templo de los Guerreros.
Y también tenemos elementos iconográficos muy interesantes que se encuentran en el mercado y también pues en las columnatas, en particular la columnata noreste que se encuentra acá. Y bueno, justamente para plantear ahí las columnatas, que una de esas salas y postilas que tenemos en Chichén tenemos ahí una iconografía muy repetida, que son estos altares o estas banquetas que tienen una frisa ahí donde se puede observar serpientes emplumadas, pero no solamente, a veces tienen otras serpientes representadas, pero la manera que ondulan ahí, las plumas no dejan duda acerca de la naturaleza de las plumas que conforman el cuerpo de una serpiente emplumada. Pero lo interesante es ver cómo también dentro ahí de la procesión ahí de los personajes que tenemos aquí, que están en armas justamente, varios de ellos tienen serpientes plasmadas atrás de ellos. En su momento, por haberlo hablado con Roberto Martínez, pues habíamos concluido que probablemente era Nahuali, es decir, esta entidad ahí que es el doble, digamos, que se manifiesta en forma animal. Y dentro de estos Nahuali hay pues, representaciones ahí de personajes con serpientes emplumadas, plasmadas. Entonces, eso es una primera evidencia de esta relación que puede haber entre ciertos guerreros ahí que tienen la serpiente emplumada como Nahuali, y lo veremos luego. En la banqueta del mercado, lo interesante es ver cómo tenemos a este personaje aquí en armas, literalmente, porque tiene ahí sus dardos y su atlas, su lanzadardos en ambas manos. Vemos ahí que detrás de él justamente está una serpiente emplumada y lo vemos ahí pisoteando ahí a dos personajes sometidos. Entonces, y además tiene un yelmo que pues tendría ahí aspecto ahí casi de águila, entonces probablemente una dimensión ahí ya solar visible en este ejemplar de la serpiente emplumada, sin hablar, por supuesto, del remate ahí que tenemos arriba en la frisa tenemos ahí a dos serpientes emplumadas, pero también hay otras dos en cada lado de la banqueta, y vemos a serpientes endular entre estrellas o lo que es representación del grifo Venus. Entonces es de recorrer ahí la relación que hay entre Quetzalcóatl y también Venus, Taviscalpantecutli. Hay unas cosas ahí muy interesantes también que vamos a ver adelante. Pasamos a la diapositiva siguiente. Y ahí vamos a entrar entonces a lo que es el Templo Superior de los Jaguares. A la izquierda pueden observar una primera escena de batalla. Espero que alcanzan a verlo correctamente. Hace unos cuantos años ya, por el 2007-2008, el Museo de Bristol, el Museo de la Ciudad de Bristol en Inglaterra, decidió digitalizar los dibujos de Adela Breton, que están conservados justamente en este recinto. Y poco tiempo después de haber emprendido este proyecto, William Ringel pudo consultar justamente las digitalizaciones y utilizarlas para sacar ahí su artículo sobre Quetzalcóatl y la guerra en las pinturas murales de Templo Superior de los Jaguares. Y bueno, para entender un poquito ahí todo lo que estamos viendo, tenemos varios registros ahí presentes. Bueno, observarán obviamente un pueblo ahí que está bajo una ciudad que está bajo ataque. Tenemos, de hecho, parece que está totalmente rodeado porque tenemos personajes que están acá. Tenemos ahí otros que están defendiendo el pueblo, otros que están atacando el pueblo. Y ven ahí todos lo que son los escudos que tienen, los escudos redondos. Unos cuantos de ellos tienen motivos semilunares. Y lo interesante de estas representaciones son por lo menos dos personajes que tienen una serpiente emplumada que están acá. Ahí los voy a poner, vamos a ponerlos para que lo veamos mejor. Entonces, es interesante ver que los personajes de arriba comparten ahí mismo armamento. Además de tener a estas serpientes emplumadas, tenemos el fondo rojo que me recuerda mucho a lo que vemos en
como en Cacaxtla. Pero también tenemos ese chimalí muy especial que solamente tienen aquí, que tiene ahí diferentes motivos ahí, como semilunas, poquito como lo tenemos en el chimalí en Chapultepec. Eso me llamó mucho la atención. Y bueno, vemos ahí que tienen lanzadardo aquí en esta mano, en este caso. Es muy común ver también que tengan el chimali y los dardos en la misma mano, justamente. Entonces, hay quienes propusieron en su momento que a fines de cuentas era el mismo personaje, pero que tenía que ver con diferentes momentos de la batalla, eventualmente. Y fuera de este registro, en la parte inferior, es muy también notable ver cómo tenemos una escena ahí ya más relacionado con pues la corte o lo que podría ser la corte del lugar. Eventualmente, y lo que llama la atención es la presencia de esos dos serpientes emplumadas que van, que están ahí, que están detrás de cada personaje. Y pues tiene un palo curvo en la mano. Es algo interesante también esto. Y bueno, sin hablar ahí de toda esta parafernalia que tiene aquí con su capa, es algo bastante, bastante notable, ¿ok? Entonces, no pude tener mayor resolución. Lamentablemente, lo que son esas digitalizaciones que hizo el municipio de Bristol no es tan accesible en línea, no es tan accesible en la página que proponen. Sería ahí más bien pues de pedir, obviamente, las imágenes o los escaneos que pudieron ser en su momento. En el muro norte tenemos una escena también bastante notable, donde tenemos nuevamente una batalla con personajes que de hecho tienen, y se puedan dar cuenta que tienen un armamento parecido, en el sentido que hay ciertos personajes con escudos redondos y otros con escudos cuadrados o rectangulares. Unos están, pues parecieran que están totalmente desnudos. Otros ahí tienen pues la túnica ahí de algodón amarillo, esta túnica que eventualmente se podía. Saben que había varias capas que se pueden utilizar y de las capas de las túnicas en las que se ponían ahí sal para que se endurecieran. Y que permitieran ahí o que evitaran así que se pudieran plantear o atravesar las lanzas o los dardos, justamente. Unas que estaban muy, muy duras. Pero en el caso que nos interesa ahí de esta serpiente emplumada, pues volvemos a ver el mismo personaje que vimos anteriormente. Bueno, no sé si es realmente el mismo, pero por lo menos tenemos el mismo chimalí aquí presente. Tenemos ahí el dardo acá también. Y esta misma visión ahí que tenemos del fondo rojo ahí para denotar este personaje como lo tenemos en Cacaxtla. Bueno, obviamente tenemos todos esos personajes que tienen el fondo rojo y otros que de hecho tienen otras serpientes detrás de ellos que no son serpientes emplumadas. Y de ahí pues las teorías de que se trataría eventualmente pues de diferentes, se plasmara una jerarquía militar. Pero llama la atención también la presencia ahí de banderas que están ahí representadas. En fin, es realmente una pintura muy interesante. Entonces, por eso le digo, a mí me llama mucho la atención, por lo menos esta representación, este fondo rojo ahí muy, muy notable en ambas pinturas. La tercera ahí pintura que nos interesa y tiene que ver con esto que les comentaba hace ratito de la poliestática, es esta pintura del muro sur. Vamos a detalles. Bueno, tenemos también ahí personajes, en su gran mayoría ahí del mismo tono. Unos cuantos tienen eventualmente alguna cintura, alguna vestimenta, pero la gran mayoría pareciera que están ahí desnudos. Pero lo interesante son ver las rondachas, lo que son los braqueles, eventualmente, bueno, esos pequeños escudos redondos, a veces adornados. Es interesante ver que la gran mayoría de ellos tienen, y ahí tienen sus dardos con el chimali ahí en la misma mano, obviamente, pero también pueden utilizar directamente lanzas o, miren acá también, pues eventualmente palos, se pueden utilizar palos. Y eso pues está claramente indicado. Pero realmente lo más relevante de eso pues yo creo que concordamos ahí muchos investigadores acerca de eso, y pues yo creo que
que a Gabriela, que nos está escuchando, no me dejaba mentir. Creo que son los únicos casos que tenemos de representaciones de maquinaria. En este caso de torres. De torres aparentemente pues ahí de 4 pisos, y donde vemos ahí los personajes subiendo, atacando, disparando, y en este caso también lo que es interesante es ver que hay 2 personajes que tienen una serpiente emplumada detrás de ellos. Y si vemos también ahí, vemos que están vestidos a diferencia de los demás. Y en el otro, que se encuentra acá, pues obviamente lo volvemos a ver ahí con su escudo, y también un escudo ahí que está, no, pero eso no es el escudo. Ahí está el escudo redondo y los dardos y la túnica protectora acá, ¿sí? Entonces es un caso, son 2 casos muy interesantes, y ver la altura de esa maquinaria aquí es bastante interesante, y de ver que probablemente también se trataba de torres hechas de materiales perecederos, y de ver que tanto ahí probablemente nos indica también que no debe ser el único caso, es decir, que probablemente había torres que servían para como puntos de observación, además de ser obras quizás defensivas, podían servir ahí de punto de observación. Dentro ahí del registro abajo, ahí no lo mencioné, pero tenemos un personaje ahí que probablemente pues se trata de un dirigente, viendo un poquito sus atuendos, pero que está ahí como que recibiendo a 2 otros personajes, y también vemos ahí la serpiente emplumada. Quizás ahí tiene que ver con algún sometimiento ahí de captivos también. Y bueno, también tiene, si bien recuerdo, tiene un atlas ahí en su mano derecha. Pero lo interesante de ver de esta batalla es que también tenemos personajes que utilizan otros tipos de armas. Tenemos ahí palo curvo, tenemos bastones, como les dije, es decir, tenemos ahí una variedad ahí de armas muy presentes. Pasando al otro mural, y ahí lo que hice, y una disculpa ahí por la mala calidad ahí de la captura de pantalla que trate de hacer sobre este muro sureste, es la presencia entonces de terraplenos que puede haber servido para sistema de defensa, ¿verdad? Y vemos también la presencia, bueno, aquí tenemos el dibujo que hizo Linda Shin en su momento de esas mismas pinturas, para entender quizás un poquito mejor, pero lo que interesante es aquí, por ejemplo, miren ahí otra vez el palo curvo que se utiliza. Es bastante notable esto. Pasamos a la siguiente, y hay otro elemento ahí como de defensa, digamos, con este muro, probablemente esta muralla, pero que implica muralla probablemente implica también fosa, por lo que pude entender de las fuentes ahí que leí. Entonces, hay quienes ahí en su momento vieron esto como si fuese un barco, porque también tenemos murales en el Templo de los Jaguares donde se ven a personajes en armas sobre barco. Pero bueno, la misma forma lo impide, o sea, no hay un cuerpo de agua para nada que está presente aquí. Entonces, se trata literalmente de una muralla aquí, que vemos ahí toda la batalla que se está llevando a cabo en este lugar. Creo que por atrás se me hace, de hecho, o no, hay una imagen que no puse, pero muy interesante también, que viene en el Templo de las Monjas. Hay un fragmento de pintura mural donde vemos a un pueblo atacado, y donde se le va lanzando literalmente, valga la redundancia, lanzas inflamadas, es decir, que el techo empieza a quemarse. Y eso, pues obviamente para nosotros es muy interesante, porque nos remite también a glifos o a representaciones en códices del centro de México que tienen que ver con la conquista de un pueblo, la destrucción de un pueblo, la conquista de un pueblo y la guerra, obviamente. Y bueno, retomo también este muro sur del Templo Superior de los Jaguares para enseñarle un par de cosillas. Bueno, primero enfocando nuestra atención ahí sobre personaje que viene ricamente adornado, tiene este pectoral ahí cuadrangular,
amarillo. Y lo interesante es ver ahí los atlas, los 4 atlas, perdón, los 4 dardos que tiene en la mano izquierda, y el remate ahí de la serpiente emplumada con la cola que va abajo, como en la pintura mural de Cacaxtla. Es bastante notable también esto. Y bueno, también lo interesante es que este personaje está plasmado en el muro sur del edificio. Y viendo un poquito ahí todos pues esta iconografía, hay quienes ahí consideran que es una representación del sol, justamente. Vamos a la siguiente. Y bueno, también en el templo superior de los jaguares tenemos esos dinteles ahí que fueron dibujados en diferentes ocasiones. Ahí tenemos el dibujo que hizo Linda Shield en su momento también, que está disponible y visible en The Code of Kings, donde vemos esos 2 personajes en cada cara ahí del dintel, por lo menos de lo que es visible, y un cuarto lado que no es visible, obviamente. Pero es interesante ver cómo está presente la serpiente emplumada ahí con los personajes representados. Hay en su momento hay interpretaciones del capitán solar, del capitán serpiente, sabiendo que eventualmente el término capitán es demasiado etnocéntrico y no refleja la jerarquía militar en vigor a fines del clásico, principios del postclásico, en la zona maya. Entonces es bastante osado utilizar este tipo de terminología, según yo. Pero me parece interesante ahí ver, pues en el de abajo en particular, o nuevamente lo que es este complejo ahí de atlas y dardos, y la serpiente emplumada que va acompañando al personaje atrás. Siempre vemos acá eso, y en el de medio, ahí, a diferencia ahí de los dardos, tenemos un palo curvo aquí. Acá lamentablemente no podemos pensar que esta parte de aquí son también dardos. Entonces es muy probable que tenga ahí también un atlas en la otra mano. Pero son patrones, si se fijan, en lo que son dardos, siempre se van llevando en la mano izquierda y el atlas en la mano derecha. Son convenciones iconográficas muy interesantes. Y bueno, en el edificio que se llama el Templo Inferior de los Jaguares, que pues se encuentra ahí más bien orientado al este, y que está justo debajo del Templo Superior de los Jaguares, tenemos esos famosos relieves pintados, de los cuales ahí quedan pocos pigmentos, pero yo recuerdo que hace 20 años cuando visité la zona todavía se veía ciertos pigmentos. Y sabemos que es parte también de un programa que se está llevando a cabo en Chichén Itzá desde ya un par de años, de un proyecto de conservación, justamente del gran terreno de juego de pelota que hay en Chichén Itzá. Ya empezaron con los relieves, y pues de lo que tengo entendido ahí está contemplando obviamente las intervenciones para conservar los relieves del Templo Inferior de los Jaguares, pero también lo que se puede conservar de pinturas murales en el Templo Superior de los Jaguares. Pero bueno, ahí regresando a nuestro tema propiamente, tenemos dentro de este enorme registro de este desfile ahí de guerreros, todos en armas, con lanzas, con atlas, con chimalis, con escudos. Tenemos a este personaje que está aquí. Personaje que para mí es muy interesante porque tiene un tocado, y ahí sí, pues ahí le doy las gracias como a Elodie Dupé y a Guillaume Olivier, porque ahí como que se me hizo un clic lo que se comentó en su seminario permanente en la UNAM, y más que todo por el tocado que tiene este personaje. Lo vamos a ver más a detalle. Primero con el dibujo que hizo Edward Seller, que fue uno de los primeros en publicar algo realmente muy, muy completo sobre esos relieves. Pero a mí me llama mucho la atención entonces pues, este personaje que tenemos aquí a la derecha, ¿sí? Porque tenía un atuendo bastante peculiar entre las protecciones que tenemos para las espinillas, su lanza que tiene hasta, pues, que está dentada,
su chimali flexible que está aquí, con ciertos remates, ahí probablemente, no creo que sean plumas, probablemente ahí puede ser de piedras preciosas o algo así, más que todo. Entonces, más como de aparato más que de uso real. Pero fíjense ahí lo que es la serpiente emplumada que va trayendo como si fuese pues un uniforme a fines de cuentas, ¿no? Es muy interesante ver eso, que tiene la cabeza como yelmo, obviamente la nariguera, pero otros elementos que también son muy interesantes, que son pues el pectoral ahí, tipo anahuatl casi, de hecho, y no, este pájaro ahí que probablemente ahí viene de glifo onomástico. Pero más todavía me interesa este tocado que está aquí, que viene ahí siendo la parte superior ahí de la serpiente, de la cabeza de la serpiente, ¿sí? Este tipo de tocado, que se llama Quetzalcoatl, se puede observar en las representaciones del Diotlahuizcalpantecutli, en varias representaciones del códice, del grupo Borgia, perdón, de los códices del grupo Borgia. Entonces, es muy interesante ver que tocado esté presente también en Chichen Itza y nos permite, y sabemos que las divinidades aparentadas como Tlahuizcalpantecutli, Quetzalcóatl, pueden ahí compartir sus rasgos, utilizar, sí se pueden utilizar, se pueden prestar de cierta manera también. Pero ven ahí la complejidad de la iconografía de este personaje, que no es el personaje principal ahí de los relieves, que también eso es bastante notable, porque el personaje ahí fundamental de estos relieves, pues lo tenemos ahí acá en el medio, ¿okay? Tenemos al personaje ahí que está ahí con aparte normalmente unas gogles tipo Tlaloc, de las que conocemos como tipo Tlaloc, y tiene la serpiente emplumada detrás de él. Y a sus pies ahí vemos pues un recipiente. Y bueno, ese es realmente el personaje central de todo eso. Entonces, bueno, ahí lo dejamos a consideración. Ahí vamos a pasar nuevamente. Y de hecho ahí he tomado la foto, la puse en negativo para que se pudiera apreciar mejor ahí los elementos. No sé qué tanto lo pueden realmente valorar. Seguimos ahí nuestro recorrido en Chichen Itza. Ahorita pasamos al Templo de los Guerreros. Dentro ahí de los trabajos que hicieron los esposos Maurice y Jean Charles para la Carnegie Institute, venía todo entonces un registro de las pinturas murales que estaban ahí presente. Y bueno, ahí llama la atención esta escena donde vemos a personajes, de hecho hasta hice una ampliación ahí de esos que están acá, donde vemos a estos personajes que están, ahí no se observa muy bien, pero están rayados, no del Necaxa o de Monterrey, sino vienen pintados de rojo y blanco, pero con rayas horizontales, no rayas verticales como estamos acostumbrados de ver, por ejemplo, a Tlahuizcalpantecutli o más que todo a Mixcoatl, en el centro de México. Pero es interesante ver cómo están con las manos atadas, totalmente desnudos, o sea, son víctimas sacrificiales, no cabe duda de eso. Su mismo estado ahí, su representación, su iconografía lo presenta así, y hasta pues lo que es su peinado ahí también lo parece indicar. Y vemos ahí los dos personajes que los van ahí llevando, y podemos verlos ahí, hay otros personajes que están del otro lado también, pero que tienen el cuerpo pintado de negro. Pintado negro, y además pues ahí con un chimali y unos... fíjense ahí, no sé si no hice bien ahí la toma de pantalla, pero se puede apreciar aquí el escudo, lo que son los atlats, y tiene todo en la misma mano tiene también un palo curvo. No tiene un atlat como tal para lanzar los dardos. Entonces puede ser a lo mejor más bien unas medias jabalinas. Y el palo curvo también lo vemos acá, en los personajes que se encuentran ahí frente o sobre este edificio, que también tiene su escudo. Y lo interesante entonces es ver cómo toda esta procesión ahí de prisioneros de guerra
probablemente futuras víctimas de sacrificio, están ahí, pues ahí cerca de una representación de una serpiente emplumada. Lamentablemente el registro es bastante incompleto, faltaría ahí ver todos los demás elementos, pero bueno, por lo menos ahí llama la atención que esos personajes estén asociados a una divinidad que también pide sacrificios. Tenemos claramente en Chichén Itzá, pues la iconografía y de la serpiente emplumada relacionada con el sacrificio. Basta con ver ahí esas serpientes emplumadas que adornan las frisas, ahí las cornisas como del zumpanqui que hay en Chichén Itzá y demás. Pero bueno. Y bueno, otra escena muy interesante de este lugar es la pintura siguiente, donde se puede observar a 3 canoas con guerreros ahí armados. Y vemos ahí en la parte, en el registro, en la parte, la esquina superior derecha, también un lugar donde vemos personajes sentados y uno que está probablemente faltando y encima de él viene una representación de la serpiente emplumada. Pero es interesante ver que esos personajes ahí vayan ahí en canoas, probablemente para una expedición militar. Es algo muy interesante. Sabemos que también que a lo largo de la costa oriental de Quintana Roo, en particular en Tulum, pues había para torres ahí para observar justamente la costa. Y bueno, el mismo canal que permitía llegar a la playa debajo ahí de la citadela, de lo que es la ciudad de Tulum, pues es un acceso bastante complejo que se puede solamente hacerse en ciertos momentos de la marea y está el arrecife ahí muy cercano. Entonces, pues la posición ahí estratégica que ocupó Tulum nos da a pensar que también pues los atacantes venían del mar, justamente. Bueno, aquí está la serpiente emplumada, el detalle y esas canoas con esos personajes que tienen pues su escudo, sus dardos, y aquí no pude identificar claramente si tenían un atlat. Parece que sí, si lo vemos ahí en el medio. Y bueno, esta iconografía obviamente nos remite a lo que se puede observar en Tula, en el estado de Hidalgo. Bueno, aquí tenemos este relieve que representa hacia acá la Topiltzin sacándose sangre de la oreja, y tenemos ahí una serpiente emplumada que también tiene pedernales sobre su cuerpo. Y bueno, sabiendo ahí el papel que actúa, que tiene el pedernal para el sacrificio. De hecho, hay representaciones de serpientes emplumadas enroscadas, o hasta otra que vamos a ver ahorita que asocian claramente la serpiente emplumada con el sacrificio, en particular con el pedernal, el cuchillo de pedernal, el tecpac. Pero bueno, antes de este relieve, que es a fines de cuenta mexica y posclásico tardío, que es parte de esta recuperación que hacen los mexicas del pasado tolteca, de cierta manera, para legitimarse. Tenemos también dentro ahí del recinto de la ciudad de Tula, Xicocotitlán, pues toda una iconografía relacionada con la guerra, obviamente, y en la cual la serpiente emplumada está presente. Y en particular tenemos esta pilastra que pueden ver en pantalla, y que voy pues a detallar. Hay en particular hay una buena recomendación ahí del estudio iconográfico que se puede hacer de esta pilastra. La propone Elizabeth Jiménez García en un texto que se llama Iconografía de Tula, el caso de la escultura. Y ahí lo que hizo Jiménez García fue desglosar los diferentes elementos que componen ahí la pilastra, esta cara de la pilastra. Entonces, ahí voy a nada más ahí retomar ciertos elementos para dar a entender cómo lee Jiménez García esta escultura. Nada más ahí dame chance. Ok, ya. Me estoy equivocando de referencia.
Aquí está. Sí, ya encontré, perdón. Dice Jiménez García, vemos un personaje que camina y mira sobre su lado derecho. El brazo de izquierdo cae a su costado. Su penacho es la cabeza de un ave, probablemente de un águila. Pues ahí nos recuerda muchísimas cosas, tanto de Cacaxtla como de Chichén Itzá también. Con 3 plumas en su parte superior, que también ahí pues es algo ahí que observamos en otros tocados, justamente donde vienen, en particular en Chichén Itzá, en los murales ahí de Chichén Itzá. Tenemos la nariguera, pero claramente también presente, que es el punto C. El punto D, pues es una gran barra que termina en cuenta cilíndrica, que sirve ahí de orejera. Tenemos un collar con una placa intermedia y que contiene el glifo, que es ahí con en forma de T, que recuerda también pues cómo se representa el Ik, el viento entre los antiguos mayas. Bueno, tenemos un disco también en la parte dorsal ahí del personaje. Tenemos una banda de algodón acolchada, que es el punto G. Luego en H tenemos un cuchillo. Luego tenemos un arma curva, probablemente entonces un palo curvo, de los que comentamos en Chichén también. Los dardos que aparecen ahí en el punto J. El lanzadardos que se encuentra luego en el punto K. Las rodilleras que están ahí presentes. Tenemos una muslera también en la pierna derecha. Tenemos ajorcas también en ambas piernas. ¿Sí? En fin, es un personaje muy interesante, pero el punto A es realmente lo más interesante de todo, porque a fines de cuentas está presente ahí la serpiente emplumada, representada de manera muy estilizada, pero aquí está presente. Y en una iconografía bastante parecida, o elementos compartidos tanto con Chichén Itzá y con Cacaxtla también. Vamos a pasar a la siguiente. Y bueno, obviamente otra de las referencias ahí que permiten ver la relación que hay entre la serpiente emplumada y la guerra son estas estatuas cariátides que malamente se apodaron atlantes, debido a que probablemente tenían ahí un papel muy importante para mantener el techo ahí del edificio, ¿verdad? De la pirámide B. Lo interesante de esas esculturas ahí monumentales es justamente todos esos elementos que se pueden ver, que se pueden apreciar en otras partes. Bueno, si se fijan en la parte, ahí voy a retomar también a Jiménez García, que lo describe claramente ahí en su texto. Lo que plantea va así. En el punto A tenemos una banda pintada de blanco con manojo de plumas cortas y largas. Tenemos también la presencia pues de un palo curvo por un lado. Tenemos ahí braceletes, pulseras que van adornando ahí los brazos de este personaje de cada lado. Tenemos un cuchillo que está sostenido con el bracelete, de hecho, también, en la mano, en su mano, y que va apuntando hacia arriba. Tenemos los dardos que están mantenidos en la mano izquierda, normalmente. Tenemos también pues disco ahí emblemático que es el Tezcatlihuitlapi, disco dorsal, del cual hablamos ahí anteriormente en la pilastra, pero que también se puede observar en Chichén Itzá. Y pues en las sandalias que tiene puestas, vemos ahí una representación también, o representaciones estilizadas de la serpiente emplumada, justamente. Y lo interesante del ejemplar que tenemos en Tula, bueno, hay uno que está en Tula y el otro está en el Museo Nacional de Antropología, el que se queda in situ tiene la nariz rota, es decir, que probablemente también tenía algo ahí para pasar una narigüera probablemente.
Pero todo eso, pues ya sabemos ahí que también hubo interpretaciones para relacionar esas esculturas con el culto a Venus, también con Tlahuizcalpantecutli. Y bueno, llegando pues al Valle de México y a Tenochtitlan en particular, llama la atención si retomamos todo lo que hemos visto en principio acerca de las fuentes, la posible asociación o el intercambio que se hizo de Quetzalcóatl por Huitzilopochtli. Recordar que las dos esculturas, las dos cabezas que van justamente rematando la escalera del lado Huitzilopochtli del Templo Mayor, pues son serpientes emplumadas y van del lado del dios de la guerra, que es Huitzilopochtli. Entonces ahí tenemos una asociación bastante notable, por más que las fuentes también lo puedan también dar a entender. Obviamente tenemos de este par ahí de urnas funerarias que fueron encontradas ahí debajo del monolito de Coyolxauhqui, la de izquierda, donde tenemos una representación de Tezcatlipoca, que tiene un atlatl en la mano izquierda, y atrás de él está una serpiente emplumada, justamente. Entonces ahí lo tenemos como Nahual de Tezcatlipoca. Muy interesante. Y en la mano derecha vemos también que Tezcatlipoca tiene 2 dardos. Y bueno, también una cosa muy interesante que tenemos, donde vemos claramente la serpiente emplumada directamente asociado a la guerra, pues es por una parte esta escultura, y donde vemos representado el glifo Atlachinoli, que es la representación ahí glífica de la guerra, ahí con los 2 flujos de agua y de fuego, de agua bajando y de fuego subiendo. Y en medio de esos dos corrientes tenemos pues un grifo de pedernal. Entonces ahí claramente la representación que tenemos de esta serpiente emplumada tiene que ver con el sacrificio y tiene que ver con la guerra. Y bueno, ahí está la propuesta ahí que hicimos con Ángel González López el año pasado, antepasado, de ver posiblemente esta escultura como un Texcat, como una piedra de sacrificio, lo cual es posible. Entonces, bueno, no lo podemos totalmente demostrar, pero como quiera, la iconografía es un argumento bastante sólido para ver eso. Y bueno, también quería enfatizar esta última escultura que se encuentra en Stuttgart, donde hay una discusión acerca de la identificación de esta figuría aquí, porque tiene diferentes elementos que relacionan a Quetzalcóatl, que son básicamente los epcololis, esos pendientes ahí de concha, y que vienen sujetados ahí a un chachihuitl. Eso es meramente de Xolotl o de Quetzalcóatl, pero también de Tlahuizcalpantecutli, lo vemos ahí también en ciertas representaciones ahí de códices del grupo Borgia. Y fíjense ahí, lo que viene en su mano izquierda es justamente probablemente un cuchillo de sacrificio acá. Entonces, la serpiente emplumada la vemos acá, directamente en la parte dorsal, ahí está presente, y ahí con este disco solar, donde vemos el personaje teniendo en su mano derecha un escudo y en su mano izquierda los dardos. Entonces, siempre hay este mismo patrón, esta misma pareja de dardos chimali. Ahí de manera indirecta, como lo habíamos visto en Chichén, también la presencia de la serpiente emplumada en la piedra ahí de los guerreros, también, y ahí abundan así. Si vemos ahí todo lo que es el arte mexica, la presencia ahí de serpientes emplumadas en frisas, y podríamos haber hablado también de lo que es la Casa de las Águilas, pues es bastante notable eso, ¿no? Pero hay muchas más representaciones. Bueno, y a modo de conclusión, entonces, pues vamos a plantear ciertas cosas y ciertas preguntas, y a ver qué opinan ahí nuestros asistentes. Primero, pues ver la relación estrecha que hay entre la serpiente emplumada, Quetzalcóatl, y la guerra. Y la guerra que implica también capturar ciertos prisioneros para poder sacrificarlos.
Luego, recorrer ahí la dimensión ahí, solar de la serpiente emplumada, primero ahí por este mito ahí que es el mito de Mixcoatepec, y pues toda esta iconografía que tenemos de la serpiente emplumada relacionado con el sol en Chichén y otras partes. Y bueno, ahí dejo ahí pendiente esta pregunta de saber si podemos considerar, en el caso del Templo Inferiorio de los Jaguares, este personaje que tiene Tlahuistli, si realmente es un Tlahuistli. Ahí si podemos considerar que la serpiente emplumada puede ser un Tlahuistli como lo tenemos para guerreros jaguares, guerreros águilas, coyotes y demás. A ver qué opinan. Y aquí me paro. Bueno, Bertrand, pues primero agradecerte tu participación, que fue muy interesante todo este recorrido que se tuvo a lo largo de Mesoamérica, ¿verdad? Y todas las visiones que hay de Quetzalcóatl y su vinculación con la guerra. Y bueno, entonces yo creo que abrimos de forma interna pues la sesión de preguntas, comentarios, discusiones que tengan los colegas y alumnos y demás sobre todo lo que se presentó. Yo tengo varios comentarios, pero bueno, por supuesto me reservo al final y empezamos pues por quien quiera comentar, decir, hacer o deshacer algo vinculado a la charla de Bertrand, de los asistentes. Como dicen, siguen ahí. A ver, Claudia. Hola, buenas noches. Siempre se representa con rojo a Quetzalcóatl en el fondo, rojo y verde, referente a los colores. Muy buena pregunta. En general no, pero como quiera, en muchos casos. Eventualmente habría que hacer también ciertos análisis de pigmentos que puedan quedar en diferentes esculturas, pero es notable que el rojo esté presente en Cacaxtla, en Chichén, en esos murales, pero vimos también, muy importante, Claudia, como le comenté, no es algo propio de Quetzalcóatl, de representaciones de guerreros que tienen una serpiente emplumada como Nahual. O hay otras serpientes, otros guerreros, en particular esas murales de Chichén Itzá, donde vienen, tienen un fondo rojo. O en el mismo Cacaxtla, el guerrero que está, el guerrero jaguar, ahí con su serpiente jaguar, también tiene este fondo rojo. Pero es notable ahí la presencia de lo rojo para poner en evidencia esos personajes importantes, ¿no? Muchas gracias. A ver, Elena Maceto, bueno, dice, muchas felicidades, Bertrand, dice, ¿te enfocarás en tu estudio también en la presencia de Quetzalcóatl como sacrificador en su calidad de Ixiptla, por ejemplo, en las fiestas del año solar? Ahí aparece como Quetzalcóatl flechador, por ejemplo. Sí, sí, Elena, pues es un aspecto sumamente importante. Eso es algo que también había destacado en su momento cuando hablé de la iconografía de Chichén, de ver que posiblemente los personajes que vamos ahí, que podemos ver en ciertas banquetas, en ciertos relieves, actuando como que a punto de sacrificar o sacrificando, a lo mejor representan el mismo Quetzalcóatl, es decir, que son en Xiptla, una manifestación ahí directa del dios, una manifestación humana de la serpiente emplumada. Entonces sí es algo que me quiero plantear para la tesis doctoral. ¿Alguien más que quiera comentar, preguntar, decir? Yo tengo una pregunta, Bertán. Hace ratito, bueno, cuando iniciabas, hablaste sobre Teotihuacán y mencionaste a Linda Manzanilla en el sentido de lo que es la iconografía y la cuestión bélica. Linda tiene sus dudas del tema bélico en Teotihuacán, al menos representado. ¿Cuál es tu punto de vista sobre eso? Bueno, porque lo he discutido con Marco, me ha tocado escuchar diálogo académico entre Marco y Linda sobre Teotihuacán y las cuestiones bélicas, y me gustaría saber un poco más cuál es tu postura en ese sentido. La verdad, ahí no soy súper experto de Teo, pero
por lo que siempre me ha llamado esta propuesta que ha hecho la doctora Linda Mancilla de los diferentes, pues esta división cuadripartita y de la ciudad, y que hubiera una parte que esté relacionada directamente con la serpiente emplumada y que tuviera la serpiente emplumada como emblema, a fines de cuentas. Y me llama la atención también las propuestas que se han hecho de cómo hay los edificios aledaños a la misma pirámide fueron pues incendiados, destruidos. Entonces, esta dimensión ahí bélica como tal, si hablamos ahí de una visión expansionista, como lo podemos leer por parte de ciertos colegas que lo ven ahí a través de la epigrafía en la zona maya y todo, como que ahí sí le tengo un poco de dudas también, no estoy de todo convencido. Sí lo puedo ver como una visión ahí sí como que ya como cosmológica cuando vemos la pintura de los este mural ahí que hay en Teotihuacán, no sé si lo ubicas, Marcel, de esas serpientes que van saliendo del mar, saliendo de lo que es la pintura de los animales mitológicos, que van saliendo ahí del mar, y que hay también peces, que hay jaguares, y que eventualmente se da esta propuesta de que eran la representación metafórica de los diferentes grupos ahí existentes en Teotihuacán. Eso es algo ahí que me llama mucho la atención, y bueno, obviamente es de trabajar mejor. Ya empecé a trabajar este tema ya hace unos años con Azucena Cervantes, ya que ella trabaja el jaguar en Teotihuacán. Yo había empezado a trabajar la serpiente emplumada en Teotihuacán, y nos juntamos ahí justamente sobre este mural. Y pues ahí hay pendientes relacionados con la guerra en particular que queremos solapar ahí con Azucena. Ok, gracias. Les iba a comentar a los asistentes, si quieren hacer incluso su pregunta directa y no nada más en el chat. Por ejemplo, Stan, si quieres comentarlo abiertamente, abres tu micrófono y adelante, o puedo ir comentando lo que viene aquí en el chat, ¿no? Entonces, como consideren, porque bueno, Stan dice: felicidades, Bertrand, solamente como comentario, te podría servir el trabajo de Morris Charlotte de 1931 acerca del Templo de los Guerreros en Chichén. Sí. Creo que de hecho lo citaste, ¿no? Sí, lo cité. De hecho, está el primer volumen, que son los estudios como tal, están disponibles en línea. Lo que es el volumen ahí de dibujos, de reprografías, de fotografías, no lo encontré. Como que está quizás demasiado pesado para ponerlo en línea, pero sí conozco muy bien esos textos. Y bueno, también hay dentro de esos textos ahí de la Carnegie, hay el texto de Karl Rupert de 1952, que es un clásico y que también se puede encontrar en internet, y que me ayudó muchísimo en su momento para mi tesis de DEA. Sí, algunos de hecho los dibujos se pueden bajar si no estoy confundiendo, los de Morris, de ahí del FAMSI, ¿no? Sí, también. Sí, de FAMSI. De FAMSI hay cosas. Bueno, ¿alguien más que quiera comentar algo, decir, preguntar? Bueno, nada más una pregunta. Los personajes que estaban en los paneles norte y sur del edificio de Cacaxtla, que están pisando a la serpiente, ¿tiene alguna connotación en especial? ¿O no se sabe si que estén subidos en ella tiene alguna connotación específica? Sí, en este sentido, y si retomando un poquito lo que había planteado hace ratito, es interesante ver en particular los estudios que ha hecho Michel Grolis. Hay un artículo en inglés que publicó, no recuerdo la revista, se llama Dualities in Cacaxtla. Se puede googlear, normalmente el artículo se me hace que está disponible, donde plantea ahí esta visión pues de opuestos complementarios, de un lado el lado solar, con el guerrero águila y pues la serpiente emplumada, y del otro lado pues el guerrero jaguar nocturno, frío, etcétera. Toda esta visión ahí dual, a fines de cuentas, dualista, que retomó Michel para este estudio, y pues también hace la relación con, si bien no recuerdo, no sé si Elena ahí me podría confirmar, pero se me hace que también hacer la relación con las pinturas ahí del Templo Rojo, que están ahí abajo en esta escalera que fue construida encima literalmente de esos murales, por más que se quedara una parte,
una parte ahí de estos frisos del Templo Rojo, donde vemos todo el cuerpo de una serpiente emplumada sobre una cenefa de agua, ahí con moluscos, peces, cangrejitos y todo. Y ahí pues los invito de hecho a revisar, si no, que, no pueden ahí revisar el trabajo de Michel Grolich, porque está en inglés, pueden revisar ahí el doble volumen que acaba de publicar el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM sobre las pinturas murales de Cacaxtla. Acaban de publicar, de hecho, el catálogo de las pinturas. Ya el tomo de estudios ya estaba disponible y hay cosas realmente muy, 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 muy interesantes que se han publicado en este volumen de estudios. Entonces, hay para ver y leer. Ok. Gracias. Pues muy interesante, Bertrand, que por cierto, ahí, como dices, también los estudios, como dices, de estéticas tienen cosas interesantes, ¿no? De interpretación. Sí. Bueno, Fernanda Reyes, es decir, pueden abrir su micrófono o puede ser por el chat, no hay problema. Yo lo decía más para hacerlo más dinámico. Y bueno, dice, buenas noches, muy interesante. Dice, me da un poco de pena hablar, pero yo quería comentar que aún tengo mucho por aprender de este tema en específico y de muchas cosas, pero fue muy fácil de seguir y aprender lo que nos expuso hoy. Muchas felicidades, maestro. ¿Ves? Vale. Echándole porras al maestro. Muy Muchas bien. gracias, Fernanda. Eventualmente volveremos a hablar de eso ya el año próximo cuando abordaremos esos temas en la universidad. Muy bien. Bueno, si no hay alguien más que quiera comentar, pues yo tengo varios temas por tocar. A ver, bueno, déjame uno, apuntarlos. sí, uno de ellos, bueno, de preguntas y de discusión y todo. El concepto efectivamente de poliorcética, que tanto ruido luego puede traer, que de hecho acabo de publicar algo al respecto, ahorita lo comento. Pues, a ver, yo sigo defendiendo la postura de que no es occidentalizar Mesoamérica, usar simplemente conceptos que en este caso vienen del lenguaje militar y que en cierto sentido, pues es como, por ejemplo, decir, ¿no? Decir, bueno, gastronomía prehispánica, y ni modo de no usar la palabra gastronomía, que porque igualmente viene del griego, ¿no? Entonces, al final lo mismo, ¿no? Utilizar un término que hoy en día es de uso corriente a nivel mundial en el lenguaje militar y o de la historia militar, entendiendo efectivamente como poliorcética, repito, aunque venga del griego, que implica todo lo que explicaste, ¿no? El tema de asedio, defensa de ciudades, cuando aplica en sociedades antiguas, sea la que sea, ingeniería de asedio, el uso de torres, o sea, al final es un concepto que envuelve todo este universo, ¿no? Entonces se me hace un tema muy interesante que también ya Eduardo Tejeda adelantó en algunos artículos, para tratar de entender precisamente los conceptos de palizada, fortificación, todo esto, ¿no? En ese sentido, entonces yo no le veo problema de utilizar la palabra para dar a entender lo que implica, ¿no? En ese sentido, te digo que acabo de publicar un artículo, salió apenas ayer, sobre la idea de la aplicación del concepto de poliorcética para el asedio de Tenochtitlan, ¿no? Finalmente eso es poliorcética también, porque están asediando una ciudad, hay toda una serie de estrategias para poder ir logrando el asalto de la misma, y lo interesante es que en ese artículo traté de identificar algún término náhuatl que tuviera que ver con eso. Incluso le pregunté a algunos colegas que son como especialistas, a Gabriel que se dedica a temas de filología náhuatl, etcétera. Y por ejemplo, en el libro de José Lameiras, que al final viene ¿cómo se llama? Un glosario, y claro, además identificarlo con los diccionarios y todo esto, por ejemplo, viene el término de Tenanteanintla, que significa cercar de muro la ciudad o hacer albarrada, ¿no? Y así vienen varios términos en náhuatl que no es que sean un sustituto de poliorcética, aclaremos, simplemente que hay términos en náhuatl que hacen referencia a todo lo que tenga que ver con cercar, poner barreras, etcétera, y que es un tema que hace falta, creo, por ser estudiado. Pero insisto, es un término que no tiene nada de malo aplicarlo, ¿no? Entonces habría que ver si en el mundo maya, y habría que preguntarle a Gaby, si también hay términos en maya o en glifos o en epigrafía asociados a esto, ¿no? Pero bueno, lo dejo como un poco abierto, ¿no? Bueno, siguiendo con comentarios,
yo creo que el glifo que presentaste del templo de Quetzalcóatl, que tenía armas, si te acuerdas, ahí a veces yo también había visto en algunos glifos mexicas o incluso en códices que el concepto de guerra o de conquista normalmente ponen algún elemento, digamos, un cerro o algo así vinculado con flechas, atravesado con dardos, y es más eso, el concepto de conquista o de conquistar o verbos y cosas por el estilo. Entonces no sé si pueda ir por ahí la idea de este glifo temprano del epiclásico, ¿no? Sí. Bueno, lo dejo así como abierto. Otros comentarios rápidos. Por ejemplo, las armas de los dioses, también había visto que el atlatl efectivamente en los dioses es muy común el uso del atlatl para armarlos, porque además tiene esta doble visión de ser un arma, un cetro, y que tiene funciones simbólicas, como que envuelve un poco todo. Y no pasa lo mismo con otras armas, por ejemplo el macuahuitl, que ya lo conocemos todos, que es así, tiene un valor, digamos, netamente militar, y que hasta donde yo sé, pocas veces tiene valores simbólicos. O sea, no van a armar, hasta donde yo sé, ninguna deidad mexica y demás, nunca salen con macuahuitl, siempre son con atlatl. Entonces ahí ver las dimensiones de las armas, que aunque tienen funciones bélicas reales, también hay de armas a armas, ¿no? En términos simbólicos. ¿Qué más? Lo del arma curva, que es tan común en el posclásico temprano, ¿no? Y que aparece tanto en Tula como en Chichén. El tema de las flechas que dices con fuego se me hace también súper interesante, porque no recuerdo si Gaby también en sus tesis, en sus trabajos lo menciona, creo que sí, pero es otra vez otro de los temas, tanto las armas incendiarias, que así es el término correcto, flechas incendiarias, que yo creo que no es tan difícil a una punta de proyectil llenarla de brea, ya sabes, resinas de pino, ponerle fuego y con eso, ¿no? Que casi no se ha estudiado esta parte, se me hace muy interesante, ¿no? Y ya para cerrar, el tema de la escultura, esta está padrísima, no la había yo contemplado, la de Quetzalcóatl y el símbolo de la guerra florida, o bueno, de la guerra, dejémoslo, se me hace por demás. Sí, yo prefiero que guerra también, ¿eh? Sí, para no meterlos en si Florida o no. Entonces, sobre el Tlahuistli, ¿cómo ves, Bertrand? ¿Será o no será? ¿Qué opinas? Tenemos algunas otras evidencias en el cual no sé si a veces podamos confundir a Quetzalcóatl con el concepto del reptil, y que entonces a lo mejor existe, como bien dices, y eso habría que analizarlo, si existe alguna orden militar, si le debemos llamar así, como el guerrero reptil o algo parecido, que a veces tenemos tocados similares en las pinturas murales de Teotihuacán y etcétera, ¿no? ¿Cómo ves? Pues a mí lo que me llama la atención es, por ejemplo, que si quiera un documento como la matrícula de tributos, no tenemos ahí una evidencia de un guerrero así como que con un atuendo ahí de serpiente emplumada. Nada más es este caso ahí bien peculiar ahí de Chichén Itzá que les enseñé. Es algo bastante raro en este sentido. Por eso hizo esta propuesta. Tengo la otra posibilidad también de decir, bueno, es que es un nahual también eventualmente y se está representando, se viste y como su nahual. Y Pero mira punto es, sí, perdón. No, adelante. Y lo que me llama la atención es que dentro de todos esos relieves ahí del templo inferior de los jaguares, pues casi todos los personajes ahí tienen un atuendo así bien personalizado. O sea, no hay uno que se va repitiendo de otro, cada quien tiene lo suyo, tiene su grifo onomástico. O sea, realmente tenemos un retrato, no sé si de familia, pero por lo menos un retrato ahí que determina claramente cada individuo presente. Entonces, si pensamos que fuese un Tlahuistli, ¿por qué no aparece con los demás, con otros personajes en estos relieves? ¿O por qué no lo tenemos ahí plantado como tal en otras representaciones en Chichén Itzá también? Es decir, que realmente es un caso bien raro que aparece aquí. Bien diferente de los demás guerreros que tienen la serpiente emplumada atrás de ellos. Porque yo recuerdo también esculturas, a lo mejor te puede servir esto, hay esculturas mexicas que tienen yelmos, o sea, se ve claramente que son guerreros, pero tienen yelmos también de reptil.
Okay. Y bueno, normalmente uno asocia o sea, esos personajes que sobresalen, el rostro sobresale de una serpiente, lo identificamos inmediatamente con Quetzalcóatl, pero si quieres luego te paso esas imágenes, ¿no? Donde se ve Y es de estas ver también, ahorita esculturas, que ¿no? dices eso, Marco, toda esta reflexión que estábamos haciendo con este ángel, ahorita le tengo que hablar, de hecho, a raíz de lo que estamos diciendo, porque muchas de las serpientes ahí enroscadas que encontramos y que analizamos, hablamos de un corpus ya de como unos 25 serpientes emplumadas, ¿sí? Emplumadas y enroscadas, además, en diferentes estaturas, formas ahí de enrollarse verticalmente, horizontalmente, aunándose con las representaciones de Tlaltecutli, que tiene que los ecololis, que tiene el Cacóscatl, pero que tanto eso eventualmente puede ser también representaciones de Tlahuistli, y no solamente un Ixipla, una Sí. mera representación ahí de Quetzalcóatl con un aspecto humano, pero que también podría ser eventualmente una representación de un Tlahuistli. De un Tlahuistli, que es el traje militar, ¿no? En Sí. pocas palabras. Se me hace muy Sí. interesante. Tenemos más comentarios en el chat. Dice, hola, buenas noches. Nada más quería aprovechar para felicitarlo. Esto es de Pilar Gacchioppo. Exactamente, mi italiano, no es italiano, ¿verdad? Para felicitarlo, profesor, estuvo súper interesante y su explicación me gustó muchísimo. Muchas gracias y felicidades. Y bueno, Gaby nos dice, sí tengo un apartado justo sobre armas incendiarias y hay buena evidencia. Pues eso está muy bueno y muy interesante, porque el tema de armas incendiarias, y a eso le agregaría yo el uso de venenos en las armas prehispánicas, que eso tampoco se ha estudiado. Lameiras decía que no, pero habría que hacer un estudio como más profundo, porque de que tenían de dónde sacarlo, y eso ya adelanto yo un poquito la posibilidad que algunos colegas de Despertaferro apuntan, que eso ya nos hablaría de armas químicas, y ya sé que químico pensamos que solo es de sociedades modernas y esto, pero algunos lo apuntan el uso de venenos como parte del antecedente de las armas químicas. No tiene que ser una bomba ahí que Así es. Necesariamente, ¿no? Un virus. A ver, exacto. Luego, Gaby, exacto, un virus, ya ni digas, ¿verdad? Y bueno, Gaby también nos comenta, no es lo mismo, ¿no? Que sí tengo sobre las armas incendiarias. Dice armas biológicas porque provienen de viene en animales su y tesis. plantas, efectivamente. Exactamente, armas biológicas. Sí, sí, ahí y otra vez tenemos que determinar nuevamente los conceptos, ¿no? Para saber si efectivamente si debe ser químico o llamadas armas biológicas, ¿no? Sí, eso es muy interesante. Bueno, más comentarios. De Elena, dice Guillaume Olivier tiene un apartado importante sobre armas envenenadas en su libro de cacería. Pues eso también es interesante tomarlo, ¿no? Muy bien. Pues bueno, ahí tienes los comentarios, Bertrand, y yo también obviamente me sumo a las felicitaciones y un agradecimiento a tu participación. No sé si hay algún comentario más, y si no, pues cerraríamos aquí la presentación y agradecerles nuevamente a todos los que están presentes en el Zoom y a los que nos vean a través de redes sociales. Les agradecemos. Cerramos entonces el Seminario Permanente de Historia Militar de Sociedades Antiguas de este año 2020 en el CEICA, y los invitamos para las siguientes sesiones que iniciarán a partir de enero. En diciembre obviamente ya no tenemos nada, pero a partir de enero avanzaremos con futuras presentaciones, y agradecerles a todos, a ti Bertrand también, y pues nos vemos próximamente. Y gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, que estén muy bien. Se cuidan. Ya dejé de grabar.